Estamos compañeros, somos el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar y de la carrera Mecatrónica Automotriz, y en esta ocasión vamos a hablarles sobre el sistema de inyección K-Jetronic. La inyección K-Jetronic, también llamada SIS, Continuous Injection System, fue la evolución de la Bosch a la inyección mecánica, y gracias al SIS de Bosch simplificó el sistema de inyección y logró una drástica revolución en el consumo de combustible, una de las premisas de aquellos años de crisis. Este fiable sistema de inyección fue muy popular entre los años de 1973, con su primer modelo equipado con la serie esta serie fue el Porsche 911 versión estadounidense. Hoy en día son muy valorados estos vehículos equipados con el K-Jetronic, al ser simples de reparar y mantener, y su fiabilidad es garantizada. Su principio de funcionamiento es una combinación de presurización continua del circuito de gasolina y la aspiración del motor. Este sistema K-Jetronic de Bosch proporciona un caudal variable de carburante pilotado mecánicamente y en modo continuo. Este sistema realiza tres funciones fundamentales. Una de ellas es medir el volumen de aire aspirado por el motor mediante un caudelímetro especial. Otra es la alimentación de gasolina, mediante una bomba electrónica que envía la gasolina hacia un dosificador distribuidor que proporciona combustible a los inyectores. Y la preparación de la mezcla es el volumen de aire aspirado por el motor en función a la posición de la válvula de mariposa. Este constituye el principio de dosificación del carburante, y lo que es el volumen del aire está determinado por el caudelímetro que actúa sobre el dosificador distribuidor. Bomba eléctrica de combustible es una bomba de tipo centrífuga situada a la salida del depósito. En su interior hay una cámara excéntrica con un disco que contiene 5 cavidades, donde están los rodillos. Debido a las fuerzas centrífugas, los rodillos resultan proyectados contra las paredes, así aumentando el volumen de las cavidades y aspirando la gasolina. La bomba consta con una válvula de descarga que limita la presión del circuito. De esta manera se evita que una posible obstrucción provoque averías hacia la misma. Cuando la bomba está parada, una válvula de salida mantiene la presión residual entre el circuito. El motor de la bomba está bañado con su propia gasolina. Esto le sirve como lubricante y a la vez como refrigerante. Aunque puede parecer que existe riesgo de inflamación al estar en contacto con la gasolina, con el motor eléctrico, esto no es posible debido a la ausencia de aire para la combustión. Acumulador de combustible. Como ya sabemos, mantiene bajo presión el circuito del carburante después del paro del motor, para así poder facilitar una nueva puesta en marcha, sobre todo si el motor se encuentra en estado caliente y en estado activo. El acumulador ejerce una acción de amortiguación de los impulsos presentes al circuito debido a la acción de la bomba. En el interior del acumulador está dividido por dos cámaras separadas por una membrana. Una cámara tiene la misión de acumular el carburante y la otra contiene un muelle, medición del caudal del aire admitido. El regulador de la mezcla cumple dos funciones muy importantes: medir el volumen del aire aspirado por el motor y dosificar la cantidad correspondiente de combustible para conseguir una proporción aire-combustible adecuada. El regulador de mezcla cumple dos funciones muy importantes, que son medir el aire aspirado por el motor y dosificar la cantidad correspondiente de combustible para conseguir una proporción adecuada, una mezcla estequiométrica adecuada. Consta de un embudo de aire con un plato de sonda móvil colocado en el nivel del diámetro más pequeño. El dosificador de combustible dosifica la cantidad necesaria de combustible y la distribuye a los inyectores. La cantidad de combustible varía en función a la posición del plato sonda, ¿no? Por lo tanto, en función de que es el aire aspirado por el motor, ¿no? Un juego de palancas traduce la posición del plato sonda en una posición correspondiente a la válvula corredora.
La posición de la válvula corredora en la cámara cilíndrica de lumbreras determina la cantidad de combustible a inyectar. Cuando el émbolo se levanta, aumenta la sección liberada en las lumbreras, dejando así pasar más combustible hacia las válvulas de presión diferencial y de estas a los inyectores. El movimiento hacia arriba del émbolo de control se opone a la fuerza que proviene del circuito de presión de mando. Esta presión de mando está regulada por el regulador de presión de mando, que sirve para asegurar el émbolo de la válvula corredora, que sigue siempre inmediatamente el movimiento del plato sonda, sin que permanezca en posición alta cuando el plato sonda vuelve a la posición de relantín. Las válvulas de presión diferencial del dosificador, distribuidor, en este caso, de combustible, aseguran el mantenimiento de una caída de presión constante entre los lados de entrada y de salida de las lumbreras. Esto significa que cualquier variación en la presión de línea de combustible o cualquier diferencia en la presión de apertura entre los inyectores no puede afectar el control del caudal del combustible. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de la válvula corredora. La posición del émbolo de la válvula corredora en sí es determinada por la posición del plato sonda. Otra vez, vemos que hay relación entre estos elementos, bueno, con la función. Por lo tanto, en esta está la función del caudal del aire en el embudo de caudalímetro. El combustible debe ser repartido uniformemente entre los cilindros del motor. Una válvula de presión diferencial afectada a cada una de las rajas que tiene la función de mantener en ella una caída de presión de valor constante. Esta válvula está constituida por una cámara inferior y otra superior, separadas por una membrana de acero. La presión dominante en la cámara superior es inferior a 0,1 bar. Esta diferencia de presión se produce por un muelle helicoidal incorporado en la cámara superior. Si la cantidad de combustible que pasa a través de la cámara superior por las rajas, que son unas pequeñas ranuras de estrangulamiento, se incrementa, la presión aumenta momentáneamente en esta cámara. La membrana de acero se encorva hacia la parte inferior y descubre la sección de salida hacia el inyector en la medida necesaria para que se establezca en la raja de estrangulamiento en una posición diferencial de 0,1 bar. Regulador de presión. Bueno, este regulador de presión de combustible, situado en el regulador de mezcla, que es el dosificador distribuidor, mantiene una presión constante de 5 bares en la parte inferior de las válvulas de presión diferencial, cualquier que sea la fase de utilización del motor, o las variaciones en caudal de la bomba de alimentación. El regulador de presión devuelve el combustible sobrante al depósito con la presión atmosférica. Válvula de aire adicional. La resistencia por razonamiento del motor frío hace necesario aumentar el caudal de aire, combustible, mientras el motor se va calentando. Esto permite asimismo mantener un régimen de relantín estable. La válvula de aire adicional se encarga de aumentar el caudal de aire en el motor, mientras que el acelerador continúa en posición de relantín. La válvula de aire adicional abre un conducto de bypass con la mariposa, como todo en el aire que entra, que ha de pasar por el medio del caudal de aire. El plato sube y deja pasar una cantidad de combustible proporcional para las lumbreras del distribuidor. Una tira de metal controla el funcionamiento de la válvula de aire adicional al regular la sección de apertura del conducto de derivación. Al arrancar en frío, queda libre una sección mayor que se va reduciendo a medida que aumenta la temperatura del motor, hasta que finalmente se cierra. Alrededor de la tira de metal hay un elemento caldeable que se conecta cuando el motor entra en funcionamiento. De este modo se controla el tiempo de apertura y el dispositivo no funciona si el motor está caliente, porque la tira recibe temperatura constante del motor. Y inyectores, combustible dosificado, es decir, para lo que es distribuir y enviar a los inyectores, desde donde se inyecta lo que es en la parte de administración de las válvulas, donde se junta lo que es el aire y lo que es el combustible. Y los inyectores están aislados
del calor que genera el motor, evitando una formación pequeña de burbujas de vapor en los tubos de inyección después del motor. Dependiendo de cada válvula, digamos, en la válvula 1 podemos responder incluso a las cantidades pequeñas que se van generando, lo cual se asegura la pulverización adecuada incluso del régimen en relativo. Los inyectores no contribuyentes o dosificados o las válvulas de inyección se pueden abrir automáticamente cuando la presión sobrepasa lo que son los 3.3 bares y permanecen abiertas mientras se va inyectando lo que es la gasolina y se mantiene la presión en lo que es la aguja de la válvula. También es cuando se separa el motor y la presión en un sistema de combustible descendiente por debajo de una presión de apertura, de la cual la válvula de inyección une el muelle y realiza un cierre estanco, en lo que depende de que no puede llegar ninguna gota más en el tubo de admisión. También podemos encontrar lo que es el arranque en frío, que se produce por lo que son pérdidas de combustible por condensación a la mezcla aspirada. Por este motivo se inyecta lo que son los combustibles adicionales en la admisión, en la fase de arranque y lo que es motor frío. Este inyector, también llamado quinto inyector, está colocado en un lugar estratégico del múltiple para que la corriente de aire se encargue en distribuir a todos los cilindros para facilitar lo que es la compensación y la pérdida de combustible por condensación. Las paredes del colector durante el arranque en frío debe inyectarse una cantidad adicional a lo que es el combustible y sobrealimentación se realizará por medio de una válvula de un inyector. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el funcionamiento de todo este sistema de que es el K-Jetronic. Todo se comienza cuando es el contacto opuesto, que es el motor parado, que al poner el circuito en encendido en el relé número 1, que podemos apreciar en la imagen, que es el relé de la seguridad, se engancha a lo que es el relé 2, que es lo de la bomba de alimentación. Estando en reposo significa que la bomba de alimentación está fuera del circuito. Segundo paso, que es el contacto opuesto, que es el motor parado igualmente, al poner en circuito en encendido en el relé 1, se engancha con lo que es el relé 2, que es de la alimentación. Estando en reposo significa que la bomba de alimentación está fuera de un circuito. Lo que se encuentra que es el motor girando, es el tercer paso. En cuanto el motor expira aire en lo que es el plato sonda, se desplaza divergente y corta lo que es la masa del relé 1. Este último se vuelve a la posición de descanso, que es el relé de alimentación, que queda excitado y la bomba de la administración sigue funcionando. Si en razón en cualquier circunstancia particular el motor se detuviera, la bomba cesaría el funcionamiento automático por el cierre de contacto del plato sonda en corto lo que es la excitación del relé 2.